Tengan todos muy buenas tardes. Este es el curso de Mecánica de Suelos Aplicada. Este es el grupo número 2. Hoy es viernes y es 26 de noviembre de 2021. El día de hoy vamos a continuar hablando de túneles. Entonces déjenme un instante que les muestro la presentación asociada con lo que tenemos para el día de hoy. Muy bien. Entonces ahí dice capítulo 6, túneles. ¿Qué hemos hecho en nuestra clase de introducción? En nuestra clase de introducción hemos visto aspectos del proyecto Misikuni. Hemos dicho está muy cerca, hemos entendido de qué se trata. La empresa misma ha hecho un video para el público que lo hemos visto. Hemos visto varias fotografías de los túneles. Recordamos que la presa está aquí, ahí hay un túnel de desviación, luego el túnel de trasvase entre Boca Toma y Calio, y además lo que viene a futuro, trasvase también entre Putucuni, Vizcachas y Misikuni. Entonces ahí hay varios túneles evidentemente. Luego, en una segunda clase, después de toda esa introducción de muchas fotos y una idea general, hemos dicho, vamos a hablar de ensayos y qué es lo que se hace. Depende si estamos en la fase de estudios previos, de anteproyecto, de proyecto de construcción. Y hemos dicho, para poder hacer un túnel tenemos esos objetivos y estos métodos, y nos acordamos, fotointerpretación, geofísica, sondeos mecánicos, ensayos. Y decimos, aquí está todo lo que hemos visto del capítulo 1 al capítulo 4 y de acuerdo a una cierta idea, hay que diseñar un proyecto y obtener todos los resultados en cuanto a unidades rocosas, discontinuidades, en cuanto a lo que pueden ser deslizamientos, clasificación, parámetros de resistencia, deformación y acuíferos. Es lo que me dice que tengo que tener en esta fase de proyecto. Y hemos tenido unas ideas generales en cuanto a lo que los geólogos nos recomiendan y nos dicen, recuerde que formaciones geológicas son anticlinales, sinclinales, y hay la opción A, B y C de cómo acomodar un túnel en ese sentido. Y hemos visto que esta no es aconsejable en el sentido de agua que puede caer, puede a veces no, por supuesto. Esta de acá no es aconsejable en cuanto a los hastiales cinemáticamente inestables. Y esta podría ser la más aconsejable en este sentido. Y más otros detalles, pero son solo ideas generales, no nos preocupamos mucho. Y después también hemos visto las secciones típicas, lo que involucraría diseñar aquello, y los nombres detrás, ¿no? Hastial, clave hastial y perfil de perforación, luego el sostenimiento, el revestimiento, la contrabóveda. Y ya sabemos cómo podríamos llegar a una de estas secciones y nos tenemos que concentrar en la excavación y eso hemos visto en la clase anterior, cómo hacer esa excavación. En esencia hemos dicho, a través de la clasificación podemos decidir el tipo de excavación, que puede ser mecánica o perforación y voladura. Y además nuestros recursos, por supuesto, y la longitud del túnel y la economía y el tiempo. Pero hemos visto básicamente solo el RMR y hemos entendido que es perforación y voladura. E incluso tienen un pequeño ejercicio que los ayuda a ver cómo uno puede encontrar el diámetro de perforación, a partir de ello las longitudes, adicionalmente los anchos y espaciados. Pero para un banco. Hay más, hemos dicho, que dejamos si alguna vez en la vida les toca, pero con esa primera idea nos quedamos tranquilos.
¿no? Ese es lo primero que hemos visto. En los métodos de excavación, la idea de ir por tramos es lo que les decía en cuanto a secciones y en cuanto a tipos de excavación. Y el día de hoy vamos a ver más aspectos de sostenimiento. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bien, para no olvidarme, no nos olvidemos que tenemos examen el lunes del tema de taludes y solo después, algunos minutos después de esta clase, va a subir el registro. Y por favor, al ver el registro, tengan muchísimo cuidado en anotar lo que realmente han hecho. Ya le he dado una buena ojeada a las prácticas que han entregado. Todavía no he anotado detalles, pero ¿qué puedo comentar de lo que me han enviado? Mucho más de lo que creí. Les falta al menos un ejercicio, especialmente el último, el asociado con volteo de bloques. Varios simplemente cuando explicó a detalle la altura que deben tener el IN, han copiado sin ningún problema y no han hallado FIT 35. Para FIT 35 los resultados, más de lo que puedo creer. Entonces, estoy en la decisión final hasta qué grado, qué puede ser válido y qué no. ¿Qué quiere decir que se han representado trabajo y qué quiere decir que han salvado el momento poniendo cualquier cosa? Estoy tomando la decisión, pero ustedes tienen que tener mucho cuidado en eso. Algunos de ustedes he visto en sus prácticas, tenían unas prácticas del anterior semestre y no se han dado cuenta que había ejercicios diferentes. Entonces el 5-7 han puesto cualquier cosa. Algunos de ustedes han enviado la misma práctica del anterior semestre, por lo tanto no han incluido en el ejercicio 1 el análisis con un software muy fácil y después en el 5-7 han hecho otra cosa. Varios detalles de ese estilo. Todavía no les envío respuesta porque estoy viendo algún par de cositas. Y varios de ustedes, y ese es el término, me han enviado sin el 5-10. Entonces van a tener cuidado al escribir su inscripción, al poner, no vayan a creer que pueden poner hecho el 5-10 cuando no lo han hecho. Entonces ahí van a tener muchísimo, muchísimo cuidado. ¿Ok? Bien. Entonces solo dije, voy a preguntarles algo más antes de entrar al tema de túneles de hoy día, a ver qué escucho y si cambia un poquito mi opinión con relación al ejercicio de volteo de bloques. Más de uno ha puesto en la altura del primer bloque que habíamos visto en clases 0,90 y algo. Ha copiado de esa tabla y ha puesto 1,60 y algo. ¿Es solo porque han copiado sin pensar o algo ha pasado entre medios? Si alguien desea explicar, escucho. Si no, no se preocupen. Y dos, les pedí que hagan para un fee de 35 y muchos no han hecho. Y le han cambiado valores y han hecho para 38, pero para 38 no tiene sentido, si cambiamos no es lo mismo. Entonces, ahí me pueden explicar qué ha pasado para... ¿En qué? Es que en el enunciado decía 38. ¿Ya has hecho para FI 35?
No, pero como lo dice, en programa podría cambiarlo nomás, entonces, como decía en el ejercicio, eso le puse lo que decía en el ejercicio, porque después lo tengo programado, o sea, puede votar para cualquier número. Y no decía hagan para FI 35 en... Sí, es que algunos lugares de un poco mi audio de mí está un poquito mal, la verdad se escucha un poco mal, y tienen que ver a veces los videos regrabados. Y sin ver los videos pregrabados no estaba en instrucción. Yo le puse especialmente genere una tabla para FI 35. Yo creo que esa parte me salta ahí. Inge, buenas tardes. Yo también he tenido el mismo error. Me he confundido y hice la tabla, pero también sería solo cambiar el fee. Funciona toda la tabla arrastrando valores de ese fee. Y obviamente, si es que han hecho la tabla y se nota, puede disimular. Pero bueno. Bueno, eso. Varios han jugado con fuego. Varios. Inge, Entonces, como solución, tal vez podríamos mandarle la tabla. Ahí están nuestros archivos y la tabla corre con otros diferentes fees. no, vuelvo a decir, yo me doy cuenta cuando la tabla es fácilmente cambiable. Entonces, no hay mayor lío con aquello. Pero bueno, todo el mundo sabe que igual han hecho algunas otras cosas terribles. Ya voy a ver qué hacer. Ok. ¿Algún otro comentario? Bien. Sigamos adelante con túneles. Entonces, luego de saber cómo excavar, entremos a sostenimiento, pero veamos ese proceso otra vez. Les he dicho, este video lo vamos a ver varias veces y cada vez que lo veamos se va a entender mejor. Corre. El procedimiento utilizado para la construcción de los túneles es el nuevo método austríaco. Inicialmente se ejecuta la excavación en avance y a continuación se procede al sostenimiento del terreno con una primera capa de hormigón proyectado, la colocación de cerchas y el proyectado de una segunda capa de hormigón reforzado con fibras metálicas. A continuación, se realiza la colocación de bulones que refuerzan el terreno circundante y sujetan las cerchas. La excavación del resto de la sección del túnel, llamada destroza, se realiza en dos fases. En primer lugar, se excava una primera bancada más ancha para permitir el paso de maquinaria al frente. Inmediatamente después, se realiza la prolongación del sostenimiento ejecutado en avance, solapando las cerchas mediante grapas y proyectado de hormigón. Dejando un desfase mínimo de un pase de excavación para que al menos un hastial permanezca apoyado, se realiza la excavación de la segunda bancada, ejecutándose a su vez los sostenimientos correspondientes. Repitiendo este proceso, se completa la excavación del túnel. Una vez que se ha realizado la excavación y el sostenimiento del túnel, se ejecuta una banqueta de hormigón armado y la excavación y hormigonado de la contrabóveda. Seguidamente, se dispone el sistema de drenaje del túnel, consistente en la colocación de arquetas cada 50 metros y tubo colector, que se rellenan posteriormente de hormigón. A continuación, se procede a ejecutar la impermeabilización colocando una doble lámina de geotextil y PVC. Una vez impermeabilizado el túnel, se realiza el revestimiento. Para ello se utiliza un carro de avance que se desplaza sobre unos carriles dispuestos en la banqueta. Primeramente se coloca en posición y se eleva hasta ajustar la parte superior o clave de la sección. Luego se abren los faldones superiores e inferiores hasta apoyar en la banqueta, fijándose mediante los tensores dispuestos en sus uniones. Cuando el carro está fijado y colocado en posición,
Comienza el hormigonado entre encofrado e impermeabilización, que se realiza simétricamente por ambos lados para compensar las cargas que la presión del hormigón ejerce en el carro. El hormigón utilizado es de alta resistencia inicial, para que al día siguiente del hormigonado pueda hacerse este mismo ciclo de nuevo, pudiéndose así revestir 15 metros de túnel cada día. Una vez que se ha producido el fraguado del hormigón, se realiza el desencofrado, se retiran cuñas y bulones, se abren los tensores que liberan los faldones inferiores y los que liberan faldones superiores que se abaten despegándose del hormigón. A continuación, se realiza el descenso del carro y su desplazamiento para realizar el siguiente ciclo. Por último, se ejecutan las aceras, la superestructura y las instalaciones. Bien. Entonces, dentro de todo esto, recordemos que el video nos ayuda a entender muy bien cómo se llega a esta primera parte, que es el perfil de excavación, y las fases, y luego el sostenimiento. Después nos ayuda a entender el revestimiento más el resto. Ahora nos queremos concentrar en el sostenimiento. Y aquí vamos a decir lo siguiente. Aunque fue objeto de patente en su día como método de construcción, el nuevo método austriaco no es un método propiamente dicho, sino una filosofía que permite ejercitar acciones eficaces para contribuir a la estabilidad de las excavaciones subterráneas. Entonces, primera idea, nuevo método austriaco, una filosofía que nos va a permitir ver sostenimiento. ¿No? Eso es lo que realmente dice acá. Me había olvidado que tenía más grande. Bien, ahora, ¿qué otro detalle va asociado con esto? La zona de roca que circunda al túnel interviene en la estabilidad de la excavación y es el principal elemento del que depende esta. Es decir, es la propia roca la que se autosostiene. Primera idea. Es la propia roca la que se autosostiene, ya que se forma un arco de descarga en torno al túnel que transmite las tensiones a ambos lados de este. Como consecuencia de lo señalado en el punto anterior, conviene mantener inalteradas en la medida de lo posible las características de la roca que rodea el túnel. Entonces, nuestro objetivo es mantener mantener inalteradas las características de la roca que rodea el túnel. Para facilitar la distribución de tensiones en el anillo de roca que rodea el túnel, se debe diseñar los túneles con formas redondeadas. Cuestión de esfuerzos. Evitando los puntos angulosos. Primera idea de la filosofía que está detrás, ¿no? La roca se autosostiene. La idea es que la roca mantenga las características iniciales y las formas sean redondeadas. Siguiente idea. El sostenimiento se colocará de forma que deje de formarse al terreno, siempre dentro de la estabilidad del túnel, con objeto de que la roca desarrolle su capacidad autoportante. La carga que va a soportar el sostenimiento dependerá pues del momento en que se coloque tras la excavación. En esencia dice que si uno hace el túnel, excava, empieza a deformarse y
si uno inmediatamente le pone un sostenimiento para que ya deje de deformarse, tiene que poner un sostenimiento que aguante más. Pero si deja más tiempo a que se deforme, tiene que poner un sostenimiento que aguante menos. Poco a poco vamos a entender más de aquello. Pero la idea es esta que debe quedar clara. El sostenimiento se colocará de forma que deje de formarse el terreno. Y la idea es que en la etapa de proyecto se diseñarán varios tipos de sostenimientos a aplicar según la calidad de la roca. Vamos a entender mejor después. E inmediatamente tras la excavación se coloca un sostenimiento primario que estabiliza el túnel. Más adelante, en función de otros factores, tales como presencia de agua u otros factores funcionales, puede colocarse o no un revestimiento definitivo de hormigón encofrado. Siguiente idea, sostenimiento y después el revestimiento, pero el revestimiento es opcional. Hay varios otros factores. Ahora estamos con esto que se pone siempre el sostenimiento primario. ¿Y en qué consiste ese sostenimiento? Hemos ya visto fotos, el video mismo nos muestra y ahora ya oficialmente decimos el sostenimiento puede ser hormigón proyectado. En algunos libros de España, gunitado. En inglés se le dice y se utiliza shotcrete. Luego están los pernos de anclaje. En algunos libros, bulones. A continuación, cerchas, paraguas, chapas Bernold y tratamientos especiales. Estos son los tipos de sostenimiento. Y el día de hoy vamos a ver detalle de cada uno de estos, cómo funcionan, cuál es su acción, cómo se los construye. Entonces, en esencia, estamos diciendo que una vez que se excava, podemos nosotros, por ejemplo, poner el concreto. Ese es el concreto lanzado, el gunitado, que puede tener malla o no. Es un ejemplo más otras cosas. Y empezamos con este que es el hormigón proyectado, ¿no? Este de acá es un sostenimiento y queremos entender. Y nos dice, mire, el hormigón proyectado tiene dos efectos principales. Sella la superficie de la roca, cerrando las juntas, evitando la decompresión y la alteración de la roca, y de este modo el terreno puede mantener en una mayor medida sus características iniciales. Entonces dice, ¿por qué uno pone hormigón? ¿Por qué cuando hace eso pone hormigón? Aparte de otras cosas. Por una razón, sella la superficie de la roca, mantiene las propiedades de la roca. Eso es todo. Bueno, hay más, pero hasta ahora eso es todo. Interesante, ¿no? Sella la superficie de la roca. A veces uno dice, es cuestión de resistencia, pero en esencia es para que la roca quede con sus propiedades iniciales y las aprovechamos para que se autosostenga. Y dos, el hormigón proyectado, como dice aquí, desarrolla una resistencia y puede trabajar como una lámina resistiendo las cargas que le transmite la roca al deformarse. O sea, es claro que puede trabajar como una lámina. Y este dibujo es muy claro. Uno dice, si yo pongo cierto espesor de hormigón, tengo finalmente una lámina, pues puede trabajar como lámina, además que solo me ha ayudado a mantener las propiedades de la roca. Bien. Eso en cuanto a cómo funciona el primero, que es el hormigón proyectado. Esto me muestra cómo se proyecta y esta idea me dice que sella la superficie de la roca y trabaja como lámina. Primera idea. Segunda, los bulones. ¿Qué son los bulones? Son anclajes. Y aquí me dice que los bulones tienen igualmente dos efectos básicos sobre la roca.
El bulonado cose las juntas de la roca, impidiendo que cuñas y bloques puedan deslizar a favor de las fracturas. Entonces uno mira y dice, cose las juntas de la roca. Entonces uno mira este dibujo y dice, he hecho la excavación, arriba hay discontinuidades, la roca, y si yo luego logro poner esos pernos, voy a estabilizar. Eso no se va a caer. Cose las juntas de la roca. 2. El bulonado tiene un efecto de confinamiento de la roca, actuando del mismo modo que las armaduras lo hacen dentro del hormigón. Entonces uno dice, si es que esta roca más bien luce así, los pernos van a darme cierta zona, como dice aquí, de roca reforzada o roca o zona de compresión. Excelente, un efecto de confinamiento en la roca. Gracias a este efecto se consiguen absorber las tracciones que aparecen en el terreno e impedir la formación de zonas decomprimidas. Vemos en más detalle y dice, el efecto cuña es este de acá y aquí leo, en roca masiva levemente fracturada y en rocas fracturadas, como se ve, el papel principal de los pernos de roca es el control de la estabilidad de los bloques y cuñas rocosas potencialmente inestables. Esto es esto. Es lo que se llama también el efecto cuña. Y este otro, el efecto arco, es en roca fracturada, intensamente fracturada y o débil, los pernos confieren nuevas propiedades a la roca que rodea la excavación. Pero el fondo de esto, nuevas propiedades. Es un efecto arco que estabiliza la excavación y por eso se ponen pernos. Entonces, una vez más, ya he entendido por qué se pone hormigón y acabo de entender por qué se ponen pernos. Hasta ahí vamos a entrar a cerchas, pero ¿tienen alguna pregunta? Inge, eso que llama pernos son los anclajes, ¿no? Sí. Anclajes o bulones. Y vamos a ver después más detalles de qué clase. Hay un video que nos muestra cómo se perfora y realmente cómo se hace y que finalmente son pasivos, pero primero solo una idea de cómo actúan. Es lo primero que hay que entender, ¿no? Para el sostenimiento. Luego viene la idea de las cerchas. ¿Y qué me dice de las cerchas que también son sostenimientos? La cercha tiene una función resistente. Aquí aparece eso. Ya apareció en el hormigón como un efecto que ayuda, pero no principal. Ahora una cercha tiene una función resistente, trabajando como un arco y colaborando con el hormigón proyectado. Entonces a veces voy a necesitar darle más resistencia. El concepto es que la roca se autosostiene, pero a veces pues tengo que ayudar. Y después están los paraguas. Dice, los paraguas o enfilajes son elementos lineales de refuerzo previo, colocados paralelamente al túnel por delante del frente y situados por encima de la línea de excavación. Mediante la acción de los paraguas se puede conseguir atravesar una zona de mala calidad de roca sin que se produzcan desprendimientos en clave. Entonces aquí está la idea. Elementos lineales y vamos a ver más esquemas y fotos, pero empezamos con esto paralelamente al túnel por delante del frente. Y para esto es para atravesar una zona de mala calidad de roca sin que se produzcan desprendimientos. Antes de que se produzca el desprendimiento, porque excavo y cae, desde antes le pongo paraguas. Y además están las chapas Bernold y los tratamientos especiales y en un rato vemos más detalles. Entonces un túnel termina de esta manera. Dice,
un túnel queda realmente reforzado por el sostenimiento y yo puedo de entrada, cuando estoy entrando en el túnel o a la mitad y a continuación, puedo poner esto que es un paraguas de micropilotes, ¿no? Lo que quiere decir, si es este el portal o ya estoy entre medio, va a variar un poquito, pero quiere decir que yo puedo poner aquí unos perfiles en profundidad, ahí los estoy viendo y eso va a hacer que la roca que esté aquí pues no caiga fácilmente. A veces puedo excavar y le pongo pernos y no cae, pero a veces necesito poner esto antes. 1. 2. Están las cerchas. Entonces las cerchas dan estabilidad aparte del hormigón mismo. Y están los pernos, los bulones y los pernos, pues que pueden estar a un lado, hacia arriba, donde sea. Entonces todo eso involucra el sostenimiento aparte del hormigón que no se ve. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es ver cada uno de estos en cuanto a colocado, en cuanto a propiedades y cómo se diseñaría. Entonces empezamos con el hormigón proyectado. Dice el hormigón proyectado, también llamado gunita, es el hormigón que se coloca mediante proyección del mismo contra la superficie de la roca que se desea proteger. ¿Se acuerdan las acciones? Mantener las propiedades de la roca. Y también, si es colocado adecuadamente, puede formar una lámina y también puede dar resistencia, pero principalmente para proteger las propiedades, que la roca no cambie, que el RMR que tiene esa roca y por lo tanto la resistencia a la envolvente de falla sea la misma. Lo que hemos aprendido en el capítulo 2, después de que hemos hecho un volado, una excavación, que sea la misma. Para eso es el hormigón. Entonces, básicamente debemos utilizar, ahí dice materiales, cemento, áridos, aguas, muy especialmente aditivo y a veces armadura de refuerzo, lo que involucra mallazo o fibra. Entonces, como esto no es hormigón, pero ustedes saben muy bien de tecnología del hormigón, en primer lugar hay ciertos usos, uso con H en el sentido de rangos en los que debe caer el agregado. Entonces dice para tamaño máximo de 16, de 12, aquí hay para 8 milímetros, hay rangos, no le damos mayor importancia, entendemos que se prepara con agregados en un cierto rango. Y se le pone ciertos acelerantes, cosas de otra materia. La clave es que nosotros finalmente podemos poner ese hormigón por vía seca o por vía húmeda. Me dice vía seca, utilizo un equipo y pongo ahí los elementos del hormigón con aire comprimido, transporto el material y solo al final entre el agua. Este detalle está aquí. Me dice yo vengo con una mezcla seca y solo al final entre el agua se mezcla y realmente proyecto el hormigón, pero el agua y llegado al final, eso digo es vía seca. Aquí pongo el hormigón y eso representa poner ahí el hormigón y de alguna manera se mezcla y se mueve para terminar moviéndose ahí con el aire comprimido vía seca. Y voy a terminar viendo esto. Voy a terminar viendo la boca y el hormigón proyectado sobre el túnel o sobre el talud. Ahora estoy en túneles, entonces tengo hormigón proyectado. ¿Y cuál es la máquina? Esta de acá. Por supuesto que hay propagandas y uno dice voy a ver una y voy a entender cómo funciona esto. Corre. La GM es una gunitadora de hormigón en vía seca con capacidad máxima de bombeo de 9 metros cúbicos hora, idónea para obra pública o civil. Se alimenta la tolva de material, ya sea a paladas o por medio de una cinta transportadora. Allí es conducido a un disco fijo de caucho perforado, desde donde se reparte por las sucesivas cámaras de un tambor giratorio. El chorro de aire a presión de un compresor auxiliar expele el hormigón hacia un segundo disco, que recoge la suma de material de todas las cámaras.
De esta manera, se logra mantener un flujo continuo en suspensión a través de una manguera hacia una boquilla especial, donde se mezcla con agua proveniente de otra manguera justo antes de la proyección. La GM se ofrece en versiones diésel o eléctrica, con variador de velocidad optativo en este último caso. Su rotor, que puede ser simple o doble para mayor caudal, es de cómoda y rápida fijación. Incorpora vibrador opcional en la tolva, que evita aglomeraciones de material. Este detalle es de gran utilidad cuando estamos trabajando en una cadena automatizada de mezclador planetario, cinta transportadora y gunitadora. Ofrece el sistema más eficaz, práctico y rentable para aquellos profesionales de la construcción que necesitan proyectar un gran volumen de hormigón en sus obras. Muy bien. Esa una gunitadora, la clave es que se pone ahí el hormigón sin agua, lo que representa el cemento, los áridos, y por el aire comprimido llega hasta la punta de la manguera. Por otro lado, es posible introducir el hormigón ya con agua y moverlo de la misma manera, y al otro lado llega la manguera, el hormigón mismo, aquí, y solo al final se le agrega los aditivos. Esa es la otra. Y se dice que ese es un gunitado por vía húmeda. Esto es muy parecido, pero no exactamente igual. La clave es que todo el material llega hasta el final y solo al final se le pone el acelerante. Por supuesto, hay que comparar y uno elige entre lo que es vía seca y vía húmeda. Y, por ejemplo, aquí dice, si es por vía húmeda, los equipos son más baratos. Pero miren, el rechazo, o sea, se proyecta el hormigón y rebota entre un 20 y un 50%. En cambio, en vía húmeda dice menor rechazo hasta un 10% como mínimo, pero los equipos son más compactos, menor consumo de aire comprimido, vía húmeda. Perfecto. Entonces uno dice, según esos pequeños detalles, parece ser mejor vía húmeda, pero existe vía seca. Y las propagandas nos ayudan muchísimo a entender finalmente cómo uno trabaja en túneles y de forma automatizada. De forma manual ya nos ha quedado claro, una persona le echa los materiales a la tolva, con aire comprimido llega a la punta y una persona esparce. Pero veamos la idea de Zika y lo que representa esto que es ya dijimos, también le podemos decir shotcrete, y cómo va de forma automatizada. ¿Dónde está nuestro video? Aquí. Entonces está llegando el gunitador. Que por supuesto tiene ciertos acelerantes Zika. Y entra al lugar de trabajo que es nuestro túnel, y ese es el túnel en especial. Y ahí está, es un robot. Ahí está la idea del acelerante y llega el concreto. Este concreto llega con agua, llega húmedo. Entonces es un gunitado vía húmeda. Es el que entra a la gunitadora. Ahí está. Si entrara sin agua, entonces sería vía seca. Este es el que produce menos desgaste, rebota menos y el concreto entra al gunitador y se esparce de esa manera. Esa es la manera en la que un robot trabaja. Más hormigón
y se va trabajando en el frente. Entonces, eso es lo que representa poner hormigón lanzado, hormigón proyectado. Perfecto, una buena propaganda que nos deja clara la situación. Esto más, digamos, y después pueden hacer algunas preguntas. Dice, recomendaciones generales. Aquí una foto que casi no se nota, pero uno dice, aquí está nuestro robot y dice, en lo referente al proceso concreto de proyección del hormigón, existen algunas recomendaciones a tener en cuenta para lograr una buena calidad del hormigón resultante. Dice, la superficie a gunitar debe estar limpia y ligeramente húmeda para que se adhiera bien el hormigón. Esto puede conseguirse proyectando previamente a la mezcla completa agua y aire durante unos minutos. En puntos donde fluye agua desde la roca, la gunita no se adhiere. En tal caso, conviene entubar el flujo de agua y gunitar alrededor dejando salir el agua. El operador que gunita debe tener experiencia, ya que un correcto gunitado depende en gran medida de la habilidad del operador. Más, el trabajo de gunitar es penoso, por lo que se consiguen mejores condiciones de trabajo y mayores rendimientos usando un robot gunitador, como el que hemos visto. La distancia de la boquilla a la superficie a gunitar debe estar entre 0,62 metros. Se llama rechazo a la parte de la gunita proyectada que no se adquiere y cae al suelo. El rechazo habitualmente está entre 50 y 100% en vía seca, por lo que supone que un porcentaje muy importante que encarece notablemente el costo del hormigón proyectado. Y por vía húmeda es menor 10%. Y por último, las gunitadoras funcionan con aire comprimido, por lo que es necesario la instalación de un compresor de caudal adecuado en el túnel. Esa es la idea y las recomendaciones con respecto al gunitado. Entonces, hasta ahí, ¿desean hacer alguna pregunta con respecto a cómo se procede? Bien, solo me ha venido la curiosidad de lo que me contaron de que hoy día tenían que estar en Misicuni. ¿Han ido y vuelto o nunca han ido? Sí hemos ido, ingeniero, a las 5 de la mañana. Regresamos justo para el inicio de la clase. Ok. Pero, Perfecto. pero ingeniero, hay otros grupos que fueron no solo a Misicuni, sino a las plantas de tratamiento y de concreto. No sé si ellos han regresado aún. Ah, ya. Ah, ok. A mole. Y solo como curiosidad, de dentro de todas las fotos que ya has visto más en la obra o en clases? Mucho más en la obra, es enorme, muy, muy, muy grande. Ayuda mejor, ¿no? Sí. Pero has podido ver el túnel. No, no hemos podido bajar porque como estaba lloviendo demasiado, el guía nos dijo que era muy peligroso. Entonces nos quedamos solo en la parte de la corona y vimos los anclajes. Y también en la parte de los anclajes y la corona. No, ya. Está bien. Perfecto. ¿Y dónde está el nivel de agua ahora? ¿Está pasando por el vertedor? No, no está pasando el vertedor. Está muy por debajo. Ah, ya, todavía faltarte eso. Ok, es que como llovió todo el día uno cree, pero está bien, recién estamos en noviembre. Ya. Ok, perfecto. Sigamos adelante. Entonces, sigamos hablando ahora del mallazo. Mallazo y fibra. Bien, entonces decimos
lo que dice aquí, ¿no? El hormigón proyectado se coloca normalmente en masa únicamente cuando se utiliza como sellado de la superficie de roca en espesores generalmente inferiores a 5 centímetros. Y uno puede ponerle una malla electrosoldada y la malla tiene ciertos diámetros y ciertas características. Y dice finalmente, si esta es la malla, yo puedo sujetar pernos o de cualquier otra forma, no me preocupa mucho. Y puedo poner mi malla y después el hormigón. Pero a veces no utilizo malla, utilizo fibra de acero y la fibra de acero consiste en esas pequeñas fibras de acero, que más se puede decir, pero son de ese tamaño, he querido decir, y es una otra opción. Entonces ahí viene la idea y otra vez hay que leer entre lo que representa el utilizar fibra que tiene ciertas ventajas con respecto a la malla. Y leemos, dice aquí, la puesta en obra de la fibra es muy sencilla, puesto que simplemente se añade a la mezcla del hormigón junto con los áridos. En cambio, el mallazo tiene una colocación lenta y en ocasiones dificultosa. Comillas, se prefiere fibra. Segundo, el hormigón con fibra ocasiona unos desgastes en distintos componentes de la máquina de la manguera y en la boquilla de gunitado, muy superiores a los debidos al hormigón sin fibra. Entonces uno prefiere mallazo en ese caso. La fibra no actúa hasta que el hormigón ha endurecido, es decir, después de varias horas después de la colocación. En cambio, el mallazo actúa desde el primer momento y es capaz por sí solo de resistir la caída de pequeñas cuñas y bloques. Entonces uno prefiere en este caso la malla. Bien, el contenido de fibra del hormigón es muy difícil de controlar. El rechazo del hormigón con fibras es menor que el de hormigón sin fibras. Entonces, como uno puede ver, a veces prefiere malla, a veces fibras. Tiene uno sus ventajas dependiendo la práctica que uno tenga y otros. Entonces, eso cierra la idea de lo que representa el sostenimiento, que es el hormigón. ¿Alguna pregunta en especial? Bien. Vayamos a hablar de los bulones. Ya hemos hablado de la acción y ahora recordemos que hay dos tipos de bulones, pernos, anclajes, que son los activos y los pasivos. Activo funciona en la punta, se jala, pasivo a lo largo de todo, ¿no? Esa es básicamente la idea y no se jala. Muy bien, entonces en ese sentido, por supuesto, puede ser este activo y este activo ser de anclaje mecánico, ¿no? Como un tarugo de esos que conocemos, realmente puede funcionar y es un perno. Este otro dice es un bulón de redondo inyectado, entonces uno puede inyectar en todo o poner una resina. O este otro dice es un bolón redondeado inyectado con este diseño, esta es una marca y también puede funcionar. Y dependiendo que se jale, hay activos y pasivos. A veces pueden ser de cable y si se inyecta en todo es pasivo. Puede ser de perfil como este de acá, un perfil en C. Y a veces puede ser Suelex como este de acá. Vamos a ver algún detalle aquí. Entonces veamos quién está en la puerta del Meet y veamos si está volviendo porque se desconectó. Ok. Y veamos este video que nos muestra varios ejemplos. Cement grouted rock molds provide high load-bearing capacity in hard rock conditions, but require long curing time before bearing a full load. Resin grouted rock molds
give rapid support after installation. Mechanically anchored rock bolts, mostly used in temporary reinforcement and inexpensive. Friction anchored rock bolts, split end, will give immediate support but can't manage heavy loads. Swellex is an expanding friction bolt that can be used in a variety of ground conditions. It is fast and simple. Expanded to its full length by a high-pressure water jet, it gives both friction and mechanical interlock. Mai is a self-drilling hollow core bolt. The cement grouting is pumped in through the one-time drill steel that then acts as a bolt, a system especially developed for reinforcing weak rock and soil in tunneling and mining. Bien, entonces visto eso, volvamos a ver el video con alguna explicación adicional. Primero se perfora y aquí se le ha puesto cemento adicional a la barra y da buena resistencia, pero toma su tiempo para que cure, para que se endurezca. Se puede poner resinas, se perfora y se revienta las bolsas de resina y dan resistencia inmediata. Mucho de eso se ha puesto en el túnel de Misikuni. O puede tenerse los tarugos, comillas, da inmediatamente la resistencia. Todos pasivos. Puede ser solo por fricción, como estos de acá, pero poca resistencia. Y estos Swellex que se expanden, ¿cómo se expanden? Con agua, y es lo que muestra a continuación. Expanded to its full length by a high-pressure water jet, it gives both friction and mechanical interlock. Mai is a self-drilling hollow core bolt. The cement grouting is pumped in through the one-time drill steel that then acts as a bolt, a system especially developed for reinforcing weak rock and soil in tunneling and mining. Y uno especial con cemento alrededor. Perfecto, entonces uno ve y entiende, dice, todos esos son pernos. Y esos son los que se utilizan en un túnel. ¿Preguntas? Bien. Si hablamos de cerchas, vamos a decir que son elementos metálicos y, por ejemplo, este perfil metálico tiene la nomenclatura cercha TH y dependiendo las dimensiones asociadas con perfiles metálicos, existen estas dimensiones con esas propiedades y dice, está el TH13, el 16, 21 hasta el 44. También pueden ser las HB, que son estos perfiles, y lo propio, con ciertas dimensiones, pueden ser las 100, 120, 40, 160, 180. O pueden ser cerchas reticulares, donde no hay especificación a detalle, pero cuando lleven metálicas, de seguro van a poder saber las propiedades de esas. También pueden ser esas como cerchas. El objetivo, estas proveen resistencia adicional a la roca cuando se necesita. Bien, entonces estas son las tres principales hasta ahí. ¿Qué es el hormigón proyectado, los pernos y las cerchas? ¿Cuál es la acción del hormigón que hemos entendido cómo se proyecta? La acción es que mantiene la roca con las propiedades iniciales y adicional da resistencia. Los pernos cosen las juntas y confinan la roca y que normalmente se ponen pasivos. Ya vamos a aprender a ver cuántos se ponen y etcétera, en qué longitud. Y después las cerchas que dan protección adicional y pueden ser estas de acuerdo a los perfiles o reticulares. ¿Qué otros sostenimientos hemos visto que existe? ¿Se acuerdan que hemos visto los paraguas? Entonces, en idea, miren,
estamos avanzando y llegamos a esta progresiva y ya sospechamos que si seguimos avanzando, de solo avanzar se va a caer y se va a formar una caverna ahí. Entonces decidimos poner delante estos perfiles. Ahí viene paraguas de bulones que pueden ser ligero, pueden ser pesado, pueden ser tubos, es variable, pero el concepto es simple, ¿verdad? Puedo yo poner un enfilaje en este sentido con ese ángulo de 3 a 4 metros o puedo realmente poner bulones, pernos en ese sentido. O puedo poner alrededor de todo un paraguas de jet grouting. Hay varios detalles, pero el fondo es simple. Puedo yo poner un tubo perforado, es como se muestra aquí, de diámetro 50 milímetros, avanzar y mortero alrededor, eso es ligero. ¿Ok? Bien, idea general. O los bulones mismos, los anclajes, ¿no? Esos de los que hemos hablado y en cierta longitud, lo que dé. ¿Qué otra cosa funciona como sostenimiento adicional? Un machón, un bulonado del frente, el sellado del frente y excavación a media sección. Entonces uno dice, a veces necesito estabilizar el frente, entonces dejo o pongo adicionalmente material. O pongo hormigón, hasta ahora no he puesto en ningún momento hormigón al frente, también se puede con fibra. O puedo incluso poner bulones pernos y que sean bulones de fibra de vidrio o suelex y después igual sigo avanzando, me estabiliza el frente. O voy por secciones, arriba y abajo, eso estabiliza el frente, es otra manera. ¿Y cómo estabilizo la solera? ¿Qué quiere decir aquello? Dice, cuando el terreno no es firme y las presiones horizontales sobre el revestimiento son altas, el túnel tiende a cerrarse por la parte inferior. Entonces, el túnel a veces tiende a cerrarse por la parte inferior. Solución, hacer una contrabóveda. O poner pernos o bulones, o poner una pata de elefante. En una primera sección uno logra esto y en la segunda sección ayuda mucho cuando los esfuerzos son grandes, lateralmente. Entonces, es estabilización adicional para saber que existe. Entonces, eso hace el sostenimiento. ¿Cómo diseñar ese sostenimiento? Es lo que vamos a ver el resto de la clase con un método, pero hasta ahí les queda claro qué es el sostenimiento, cómo se lo usa y cuál es su acción. Bien. En la vida real, uno decide que va a construir un túnel. Entonces, con la ayuda de un geólogo, hace un corte geológico y hace toda la prospección. Entonces, aquí dice, hace sondeo 1, 2, 3, 4, etcétera, varios sondeos y termina conociendo que el túnel que ha diseñado o ha rediseñado, es un proceso, ¿no? Uno perfora para diseñar, pero en general, por ejemplo, ustedes han visto el túnel de trasvase, pues ya tiene que tener una línea clara y en base a eso uno ve la geología, puede cambiar algunas cosas, pero termina, esa es la clave, viendo que si este es el túnel diseñado, uno conoce las propiedades litológicas, sabe los niveles de agua y sabe las formaciones. Visto de arriba, dice, aquí está visto de arriba, además sabe dónde hay fallas, todo ese proceso. No es que es fácil, pero como es un asunto de los capítulos anteriores, uno dice, está listo, esa es la información que yo tengo. En otras palabras, tengo varias longitudes y diferentes secciones y cada una
Tiene, por supuesto, longitudes y aquí una clasificación ERMERI para llegar a eso, el sigma CI, más otras ideas de tramos. Ese es el asunto. Y ahora dice, vamos a ver lo que propone Romana en este artículo que es parte de su texto y que fue publicado en octubre de 2000 o a punto de publicar el octubre del 2000 y sabiendo el RMR. Y Romana dice, mire, recordemos el 2000 que ya en 1989 Wieniawski dio una clasificación RMR y a partir de ello dio recomendaciones de sostenimiento. Recomendaciones de sostenimiento. Dijo, por ejemplo, solo es un ejemplo, si uno sabe que está en un sector y la clase en ese sector es 3 antes de hacer el proyecto y luego al hacer el proyecto está excavando y verifica que es esa clase, que el RMR está entre 41 y 60, el diseño de bulones de hormigón proyectado y de cerchas metálicas está asociado con esto de acá. Sistemáticamente en clave y hastial, longitud igual a 4 metros, espaciados 1,5 a 2, mallazo en clave. Más estos otros, ahorita agrandamos un poquito y decimos, vamos a agrandar aquello. Entonces la idea es que hemos decidido el tipo de roca y me dice, bulones, ¿hay que poner bulones, pernos? Sí. ¿Cómo hay que hacer? Hay que ponerlos sistemáticamente en clave y hastial. Deben tener longitud de 4 metros de profundidad y deben estar espaciados entre 1,5 a 2. Normalmente uno dice 1,5, 41, 2, 60 y uno puede elegir. ¿No? Es asociado con esto y listo, ya ha diseñado los pernos. Miren qué fácil. Ya ha diseñado los pernos, según Wieniawski. Y luego dice, y el hormigón arriba en clave de 50 a 100 milímetros. Y uno dice, ¿pongo 50 o 100? Entonces normalmente dice 41, 100, 60, 50. ¿No? Se entiende, ¿no? La calidad de la roca es un rango, por lo tanto hay un rango aquí. Y en los hastiales, 30 milímetros. ¿Y debe ponerse cerchas? No, nada. Y por supuesto, dependiendo la clase de roca, uno tiene diferentes diseños de sostenimiento y asunto solucionado. Solo hay que entrar a esta tabla. Así de fácil, así de simple. Romana dice, mire, esta es una clasificación muy general, muy grande. Entonces, Romana dice, lo que vamos a hacer es dividir este RMR en valores más pequeños, 10, 20 y cada 10. De esa manera, la clasificación una de Wieniawski va a ser 1A y otra 1B, 2A, 2B. Y cuando estemos en la roca, se nos sale 41, 3B, o nos sale 59, realmente van a ser 2 grupos, primera idea. No una sola. Y eso evidentemente ayuda mucho. Y después dice, y aquí está lo que hemos visto en la clase anterior, Romana recomienda y dice, bueno, entonces clasificado el RMR, ¿con qué roca está? Entonces vamos a decir que estamos con esto, una roca que es 55, por citar algo. Entonces decimos en ese caso, extra de lo que viene ahí, esperen un rato, uno dice, puede ser sección completa para lo que representaría un túnel de carretera entre 10 y 12 metros, es la recomendación aquí, pero si la hace por partes mejor. ¿Y qué puede utilizar? Puede utilizar un TBM, sí, punteado, pero voladura mucho mejor.
podría utilizar una rozadora que hemos visto y nada más. Entonces esa es la manera en la que uno decide qué utilizar y ya a priori conoce. Entonces ahí decide si ir por partes, el método de excavación. Bien, y luego empieza y excava y avanza y ahí dice, ahí aquí viene el RMR y yo estaba en un primer ejemplo aquí en 55. Entonces eso involucra que le corresponde un bulonado, hormigón, armadura, cerchas o métodos especiales. Y este es el diseño aquí. Si agrando y digo estoy aquí en 55, entonces eso va a involucrar bulonado. Longitud en metros entre 3 y 4 metros. Entonces uno dice, estoy en 55, voy a poner bulones de 3.5. O mantengo 3 o mantengo 4, es un rango, ¿no? Eso queda claro. Y además, ¿cuántos? Me dice ahora por metro cuadrado de 0.44 a 0.66. ¿Y qué espaciamiento? 1.5 por 1.5 o 1 por 1.5. Listo, ya está el bulonado diseñado. En otras categorías, por supuesto, no necesito bulones, en otros algo ocasional y después más bulones. ¿No? Cuando vuelvo aquí, digo, estoy en esta categoría y conforme bajo, entonces necesito más bulones aquí. Pero después ya no sirven de nada porque ya es otra cosa y necesito sistemas especiales, muy pobre la roca. Pero en ese rango entiendo a qué se refiere. Y luego digo, y ahora veré el hormigón proyectado. ¿Cómo diseño el hormigón? Y ahí me dice el espesor, las capas que debo poner y el sellado. Y siempre tengo que leer el artículo que es el sellado, una primera capa antes de cualquier cosa, ¿no? Y me dice entonces el espesor entre 8 y 15 centímetros. Y otra vez, ¿no? Si es una variación, uno puede decir voy a elegir 8 cuando sea 60 y cuando sea 50 voy a elegir 15. Es lógico pensar eso. Si es 55, entonces algo entre medio. Capas 2 a 3 y el sellado. Eso es lo que aparece ahí. Y continúo y me dice el 55, ¿dónde estaría aquí? Y después me dice, tengo otras características asociadas con estos detalles. ¿Qué están aquí? Cerchas. ¿Se acuerdan que hemos visto las TH21? Hay las TH29, hay las HB. Entonces aquí me dice básicamente más detalles, ¿no? En cuanto a armadura o mallazo o fibras, cerchas, tipo y métodos especiales. Si estoy en 55, me dice mallazo ocasional. Fibras, sí, se nota que este rango es lo más aconsejable. Cerchas, me dice ocasional, ponga algunas TH21. Pero si baja la categoría, entonces ponga cada 1.5 metros estas. Y si sigue bajando la categoría, ponga cada metro, pero unas de mayor resistencia. Esa es la manera en la que uno diseña el sostenimiento usando la clasificación. Entonces, miren qué interesante. Si dejamos ahí, decimos, esa es la manera de diseñar el sostenimiento. Por lo tanto, es imprescindible entender el valor de RMR. Pregunta, ¿este RMR será del macizo o el valor corregido? Espero que me respondan. Si, por ejemplo, el macizo me dice es un RMR 60 y por las discontinuidades he llegado a que lo corregido es RMR 50,
¿cuál es el que utilizo? La respuesta es el corregido. ¿Por qué? Podría ser el otro, pero evidentemente cuando uno ve estas clasificaciones, la de Wieniawski es el corregido para cada túnel. Muy bien. Entonces ahí estamos listos en cuanto a esto. Fácil, realmente fácil. Todavía no he preparado, pero por ahí he tomado algún examen con calcule los RMRs, entonces los voy a volver ejercicio, todavía no lo he hecho. Entonces en las siguientes horas para que puedan usar estas tablas así de fáciles. Y por último hay que repetir el video. Entonces repitamos una vez más el video que hemos visto y de seguro vamos a entender más cosas. Utilizado para la construcción de los túneles es el nuevo método austríaco. Inicialmente se ejecuta la excavación en avance y a continuación se procede al sostenimiento del terreno con una primera capa de hormigón proyectado, la colocación de cerchas y el proyectado de una segunda capa de hormigón reforzado con fibras metálicas. A continuación, se realiza la colocación de bulones que refuerzan el terreno circundante y sujetan las cerchas. La excavación del resto de la sección del túnel, llamada destroza, se realiza en dos fases. En primer lugar, se excava una primera bancada más ancha para permitir el paso de maquinaria al frente. Inmediatamente después, se realiza la prolongación del sostenimiento ejecutado en avance, solapando las cerchas mediante grapas y proyectado de hormigón. Dejando un desfase mínimo de un pase de excavación para que al menos un hastial permanezca apoyado, se realiza la excavación de la segunda bancada, ejecutándose a su vez los sostenimientos correspondientes. Repitiendo este proceso, se completa la excavación del túnel. Una vez que se ha realizado la excavación y el sostenimiento del túnel, se ejecuta una banqueta de hormigón armado y la excavación y hormigonado de la contrabóveda. Seguidamente, se dispone el sistema de drenaje del túnel, consistente en la colocación de arquetas cada 50 metros y tubo colector, que se rellenan posteriormente de hormigón. A continuación, se procede a ejecutar la impermeabilización colocando una doble lámina de geotextil y PVC. Una vez impermeabilizado el túnel, se realiza el revestimiento. Para ello se utiliza un carro de avance que se desplaza sobre unos carriles dispuestos en la banqueta. Primeramente se coloca en posición y se eleva hasta ajustar la parte superior o clave de la sección. Luego se abren los faldones superiores e inferiores hasta apoyar en la banqueta, fijándose mediante los tensores dispuestos en sus uniones. Cuando el carro está fijado y colocado en posición, comienza el hormigonado entre encofrado e impermeabilización, que se realiza simétricamente por ambos lados para compensar las cargas que la presión del hormigón ejerce en el carro. El hormigón utilizado es de alta resistencia inicial para que al día siguiente del hormigonado pueda hacerse este mismo ciclo de nuevo, pudiéndose así revestir 15 metros de túnel cada día. Una vez que se ha producido el fraguado del hormigón, se realiza el desencofrado, se retiran cuñas y bulones, se abren los tensores que liberan los faldones inferiores y los que liberan faldones superiores que se abaten despegándose del hormigón. A continuación, se realiza el descenso del carro y su desplazamiento para realizar el siguiente ciclo. Por último, se ejecutan las aceras, la superestructura y las instalaciones. Bien, entonces ahora queda más claro, nuevo método austriaco, primera capa de hormigón, cerchas, bulones, parte superior de la excavación, etcétera, etcétera. Bien, eso es en cuanto a sostenimiento. La siguiente clase vamos a seguir hablando de sostenimiento. Eso es para el jueves. Y vamos a incorporar el método de Barton, igual una clasificación. Y vamos a ver otra clasificación adicional que especialmente se usa en túneles. Pueden hacer sus preguntas, sus comentarios. ¿Podría volver a explicarme, por favor, la parte de los paraguas? ¿Cuándo es que se usa?
cuando uno en esta clasificación dice necesito, aparte de el hormigón, el bulonado y las cerchas, métodos especiales, y aquí dice voy a necesitar paraguas o chapas, que en el fondo va a terminar en lo mismo. En este caso, de cierta clasificación, como dice aquí, la roca tipo 4B. Entonces me dice, puede utilizar paraguas. Ahora, ¿qué quiere decir un paraguas? Básicamente que yo, por decir aquí en este, he llegado, y tomemos por ejemplo en este ejemplo, ¿no? Este de acá, estoy excavando y llego a esa posición y digo, aquí hay un cambio drástico de roca y tengo que seguir avanzando. Entonces hago un poquito más grande eso y digo, mi túnel va a ser ese, he llegado a esa posición, ya he visto la roca o ya sé que me voy a encontrar y el diseño dice que debo yo, estando en ese frente sin ver todavía lo que viene adelante, debo poner unos pernos, le llamaremos así, y esos pernos me van a asegurar que yo puedo ingresar, saco el material y en ese momento no se me va a caer y luego diseño y pongo el sostenimiento que necesito adicional, pero he necesitado ese refuerzo adicional. En este caso, esto, por ejemplo, en este caso representa hacer eso hacia adelante de cualquier manera. La idea general es solo esa, ¿no? Y separados ciertas distancias. Y en forma general, no es que hay grandes reglas, ¿no? Solo hay detalles de este estilo. A 50 centímetros, diámetros de 32, cosas de ese estilo. No es que hay más. Y si uno está manejando ciertas condiciones, entonces pone eso. A eso se refieren los paraguas. Gracias. ¿Algún otro detalle? Bien, entonces ahí concluimos. Busquen su registro después de esta noche, le diremos así. Y el lunes tendremos examen. ¿De qué capítulo? Del capítulo 5. Muy bien. Tengan buen fin de semana.